Y la migración ha tocado no solo a los más vulnerables en Venezuela. Si hablamos de la prensa en el país, el exilio de los periodistas es un tema real. Te tienes que ir es un ensayo narrativo que explora el éxodo forzado de periodistas venezolanos hacia Estados Unidos. A través de las voces de 10 profesionales se revelan las luchas, adaptaciones y la resiliencia de quienes, al ver su integridad amenazada, buscaron un refugio que planearon hacerlo temporal, pero que el tiempo se volvió permanente, que con el tiempo se volvió permanente. Quiero saludar a esta hora, la autora de este informe es Luzmeli Reyes, periodista venezolana, cofundadora del portal informativo Efecto Cocuyo. Qué gusto saludarte, Luzmeli. Buena tarde y bienvenida. Muchísimas gracias. Lo primero, sabemos que son cientos de periodistas venezolanos los que se han visto obligados a salir del país por situaciones o cuestiones políticas. Leyendo el informe, son múltiples los desafíos que enfrentan los comunicadores, nuestros colegas, que deben llegar a otro país para tener seguridad. ¿Cuáles son los desafíos más complejos que enfrentan a la hora de llegar a un país desconocido? Y más aún, Luzmeli, cuando se quiere seguir ejerciendo la profesión como tal. Sí, en general, los periodistas que son obligados al desplazamiento forzado pasan por retos similares a los que pasan poblaciones migrantes obligadas a ese desplazamiento, es decir, que son migrantes forzados. Solo que hay dos consecuencias muy graves también, que es el impacto que tiene la salida de estos periodistas de su entorno, de su país, de su ecosistema de información, y las dificultades de ubicarse en otro país de acogida en donde puedan seguir desempeñando el oficio, ya sea para su país, el país que lo expulsa, o para ese propio país que lo está recibiendo. Entonces, entre los desafíos identificados, uno tiene que ver con la sensación de desarraigo que hay, ese duelo que ha sido estudiado, que es el duelo por ese espacio territorial del cual te tienes que ir, por eso se llama así el informe, te tienes que ir. Luego, que pasas como quien dice esa etapa, tienes una etapa de adaptación en el país de acogida. Si en el país de acogida hablan tu idioma, pues puede ser relativamente más sencillo, pero de todas maneras hay un duelo también por el idioma o por la necesidad de adaptarse a los códigos culturales del país que te está acogiendo. Hay algo que es fundamental, que es de qué vas a vivir. O sea, de qué vive una persona que es obligada, que tiene que irse de la noche a la mañana de su país a otro país, cómo se integra, ¿no? Entonces empieza todo el desafío de tener documentos, de poder tener algún tipo de documento que te permita trabajar en limpio, ¿no? Entonces son, digamos, 5, 6, 7 desafíos. El manejo de la separación con la familia, que también es importante cuando son en estos casos por razones de persecución, el impacto que tiene la persecución en el núcleo familiar, eso también. Y digamos, un desafío general que tiene que ver con el tema de salud mental, en el sentido de cuando una persona es sometida a persecución, cuando una persona es violentada de esa manera, eso tiene un impacto y eso tiene que ser trabajado, no patologizado, pero sí trabajado de manera que la persona pueda procesar esos desafíos. El ensayo se titula Te tienes que ir. ¿En qué momento sabes que te tienes que ir? Esa es mi pregunta. Sabemos que todos los casos son diferentes, pero hablemos en particular de los testimonios que aparecen en ese informe. Esa es la pregunta más difícil de responder, porque cada quien tiene digamos, una historia. En este caso yo entrevisté a 10 periodistas venezolanos que salieron entre el 2015 y el 2023, y también cuento mi propia experiencia. Y entonces, cuando tú sientes que tu entorno, las organizaciones que están velando por la integridad de los periodistas empiezan a ver el peligro que estás corriendo y te van sugiriendo que te vayas, hasta que llega un momento en el que hay un desencadenante. En el caso de los periodistas entrevistados, algunos de esos desencadenantes fueron
por ejemplo, la persecución que vivió una periodista en el interior de Venezuela, que pues le quemaron en la casa del Colegio Nacional de Periodistas, del cual ella era secretaria regional. En otro caso, fueron las amenazas directas que recibió un periodista. En otro caso, los golpes que recibió una periodista. En un caso, la persecución judicial, que también es un patrón que se ha dado mucho en Venezuela y en otros países, esa persecución judicial que te impide la movilidad dentro de tu propio país y en algunos casos, pues las amenazas ya directas de privarte de libertad. Digamos que el margen de tolerancia que tienen algunas personas de riesgo, pues muchas veces los va haciendo estirar la decisión, haciendo postergar la decisión hasta que ocurre un hecho que la desencadena. Algo que, Luzmeli, también me llamó la atención es el tema de la salud mental de los periodistas, de los colegas exiliados que han sido amenazados por el régimen de Nicolás Maduro. En el mismo informe, pues lo titulan como secuelas de la persecución. Quiero que hablemos de esto, de esas secuelas que quedaron en nuestros periodistas, en nuestros colegas amigos. Cada quien tiene diferentes secuelas, digamos, diferentes impactos, pero lo cierto es que cuando hablas con expertos en salud mental, te pueden analizar qué es lo que significa para una persona que es expuesta, por ejemplo, a violencia simbólica, a distintos mecanismos de violencia y cómo eso lo puede ir impactando. Por ejemplo, hay personas, de las personas de los periodistas que entrevisté, que tienen manifiestan síntomas físicos de la persecución, de lo que implicó esa persecución con problemas no solamente para dormir, sino problemas de ansiedad. Tal vez no utilizo los términos psicológicos porque no soy psicóloga, trato de utilizar los términos en los que ellos verbalizaron las angustias que fueron viviendo. El temor, por ejemplo, el miedo siempre puede estar allí. El miedo no solamente por la persecución de la que eres blanco, sino por la persecución que puede alcanzar a tus seres queridos. También hay un sentimiento de culpa en muchos porque sienten que al irse del país creen que pues traicionaron de alguna manera el mandato de hacer periodismo, ¿no? Y así, y hasta que llega también a casos en donde evidentemente por la propia verbalización de estas personas hay indicios de algún tipo de depresión o algún tipo de situación que amerita seguramente intervención profesional. Muchos de los periodistas que han migrado lo han hecho principalmente hacia Estados Unidos, sin embargo, muchos de ellos no han logrado incluso ejercer su profesión en ese país y leí además en el documento que sin importar si estaban desempeñándose como meseros o como personas de atención en hoteles u otra profesión, oficios, trataban de llevar el periodismo en su día a día. ¿Cómo mantienes tu vocación cuando estás obligado a trabajar por largas horas en un oficio que además no es el tuyo? Mira, siempre para recordar a todos los que nos están escuchando, este estudio es un estudio cualitativo que tiene una forma de presentarse como un ensayo narrativo, por tanto no es extensivo a todos, pero es parte de la investigación que se recogió. Fíjate, de las personas que yo entrevisté que hacen oficios que no están haciendo periodismo, más o menos lo que sucede es lo siguiente. Hay una persona que maneja Uber, por ejemplo. Entonces, maneja Uber para que con eso pagar las facturas, pero tiene un canal de YouTube enfocado en Venezuela que también le está dando resultados, pero que tiene más de 10 años haciéndolo. Entonces, pues ahí ves la vinculación. Entonces, en algunos casos, pues dos casos, las personas decidieron que no seguían haciendo el oficio o no seguían conectados con Venezuela, pero clarificaron que incluso la forma como se han acercado a sus nuevos roles ha sido una forma muy periodística. Es decir, que el oficio no se deja, por más que cambies digamos, por más que cambies de lo que estás haciendo,
las técnicas de este oficio no se dejan y tú lo puedes ver en todas estas personas que entrevistamos. Sabemos que ejercer el periodismo en Venezuela es, por supuesto, un trabajo de alto riesgo. ¿Qué es lo que más podrías resaltar hoy de los periodistas que continúan informando, trabajando, llevando la verdad dentro de Venezuela? Sí, yo creo que me encanta esa pregunta porque esto también hay que verlo de la siguiente manera. El país expulsa muchos periodistas, pero también hay periodistas que están haciendo el trabajo en Venezuela. Algunas medidas de seguridad que han tenido que tomar, por ejemplo, algunos periodistas, algunos medios pequeños, independientes, es aliarse para poder hacer coberturas más completas, luego eliminar los nombres para evitar que la persona sea expuesta y que pueda ser detenida por emitir algún tipo de comentario, porque ya hemos visto que han detenido a periodistas. Hay 14 trabajadores de la prensa presos en Venezuela sin debido proceso, por cierto. Entonces, hay un riesgo. Ejercer el periodismo dentro de Venezuela es un oficio, como bien lo has dicho, de alto riesgo. Y allí yo creo que hay que siempre reivindicar la decisión que han tomado periodistas de hacer el trabajo, de hacer las coberturas que tienen que ver con los hechos que están ocurriendo, tanto políticos como la violación de derechos humanos en Venezuela. Luzmeli, me quedo con la frase del periodista César Miguel Rondón. Yo trabajo para que Venezuela no sea un periódico de ayer. ¿Cómo mantener esa resistencia y que el periodismo en Venezuela no se convierta en un periódico de ayer? Que sin importar si estás dentro o fuera de tu país, sigues luchando por la verdad y con la esperanza de que la libertad va a regresar no solo para los comunicadores, para todos los venezolanos. Mira, yo creo que cada quien toma decisiones de vida y en el caso de las personas, de los periodistas que entrevisté, fue un acto de generosidad de ellos de poder compartir sus historias pues el compromiso que yo percibo es un compromiso con el oficio y con el país. No es solamente que quieren seguir haciendo periodismo, incluso los que han podido integrarse en Estados Unidos, a medios en Estados Unidos, que son 3 casos, e incluso ellos siguen haciendo actividades periodísticas para Venezuela. Entonces, es un compromiso y ese compromiso a mí me parece enaltecedor porque es como ese voto de amor hacia el oficio y el voto de amor hacia el país. En pantalla, Luzmeli Reyes, periodista venezolana. Muchas gracias por aceptar esta invitación, compartir con nosotros aquí esta experiencia en NTN 24. Luzmeli, siempre un gusto ser. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti por esta conversación.